Momento Bermú. Tras el bombazo electoral del domingo pasado, y mientras la doña y su banda siguen jugando a la internita criminal, la descomposición avanza firme, forrada en un apoyo popular que ni siquiera la runfla gobernante alcanza a explicarse del todo. Lo que no quieren iluminar los sesudos guampaseca de los medios tradicionales, ni los bufones pendeviejos del streaming, es lo que los lenguaraces del marxismo ramonero analizan en el Momento Bermú 15. Y no se empujen ni pisoteen, que este temblor ya va a parar. No tengan miedo todos, pronto a los botes. ¿Cómo andan, flojeros del mundo? ¿Cómo andan una vez más acá en este hermoso momento Bermú? Como siempre, le damos un gran abrazo a los amigos del Sifón. Aprovechamos para mandarle un abrazo grande al tío Raúl, que andaba con algunos quilombitos con las milanesas, y a los cordobeses que usan rulero. Así que la idea de hoy es charlar con nuestros especialistas un poco sobre todo lo que estuvo pasando en estos últimos días. Y el objetivo es hacernos nuevas preguntas, no tener respuestas viejas y anticuadas, para dejar de girar en círculo. Obviamente vamos a hablar de los bombazos, bombazo electoral que sorprendió hasta Naranjú y al Gordodán. Y para eso vamos a hablar con nuestros profes de nuestra escuelita de marxismo ramonero, para hablar de algunas cuestiones coyunturales y otras más estructurales, que es lo que más nos interesa quizás. Y podemos hablar para ponernos un poquito en contexto, encuadrarnos, saber de qué estamos hablando, que es un país cada vez más descompuesto, que es una Argentina donde una salteña va a ir al espacio, pero gran parte de la población piensa que la Tierra es plana, donde se modifican genéticamente alimentos, pero hay desnutrición infantil y los alimentos salen cada vez más caros, donde se discute si ser jugador de póker, trader, influencer o tener un OnlyFans es trabajo, pero al mismo tiempo hay que tener 2 o 3 laburos para llegar a fin de mes, donde el algoritmo, ya sea por la organización científica del trabajo o por el consumo problemático, cada vez tiene más peso en nuestra forma de pensar, de hacer y de sentir, ¿no? Cada vez determina más cuestiones del pueblo trabajador. Y de lo único que estamos seguros, y esperamos tener más preguntas después que termine este momento Bermú, es que lo que escribió Rodolfo Bosch en el 77 sobre miseria planificada en las cartas a las juntas militares es que se quedó corto. Así que, camaradas, bienvenidos. Arrancamos por Sebastián, que estamos orgullosos de tenerlo acá, vivito y coleando entre nosotros. ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? Sí, tuve un pequeño percance en estos 15 días. No me alcanza el sueldo del lupanar en el que trabajo los fines de semana, así que salí con una conocida aplicación a repartir y me llegó puesto una camioneta. Así que nada, acá estoy con la carretilla de Terminator y viendo cómo ablandarla. Y también analizando algunas cuestiones, me despertó la curiosidad de un título hoy que compartíamos en producción mientras tomábamos alcohol al 96%. Decía que hablaba de las horas banco. En vez de pagar horas extras, por medio de la reforma laboral te van a pagar con horas a favor que después luego uno se tomaría potencialmente en un futuro cuando uno lo necesite. Lo cual a mí no me parece nada novedoso, repito, en el Lupanar donde yo trabajo hace 20 años, hace 3 años que están haciendo esta metodología, que cuando ofrecen horas te dicen, mirá que no te las vamos a pagar, sino que las vas a tomar como horas banco. Entonces eso usó de gatillo en mi cabeza en pensar que la reforma laboral ya está en curso hace muchísimo tiempo atrás y no sé de qué color es, digamos, pero toda la paleta de colores política entró en esa flexibilización laboral que ahora a todo el mundo se arranca los pelos. Así que eso puntualmente, es absurdo pensar que solamente mi ley va a traer la reforma laboral si ya desde lo objetivo está en marcha hace mucho tiempo. Hay que abrir un poco más la cabeza y pensar que la caca no viene de un solo lado, sino que es polidireccional, compañera Laura. Saben que me acuerdo que en 2015 ya veníamos hablando de esto
de la reforma laboral del Killer, de Mauricio, que se criticó, se combatió, finalmente no salió, pero que lo que quedó mucho en el debate, discusión interna y incluso experiencias concretas era que la reforma fue por goteo. Así que se fueron dando algunos fallos, alguna forma nueva de contratación, ausencia de contratación en blanco y demás. Entonces, es algo que, como decís vos, Sebastián, ya lo venimos masticando y viendo hace un montón, y bueno, y que ahora está tratando de nuevo de cristalizar y de tener como alguna forma un poco más formal, legal, normativa y demás. ¿Qué onda, Seba? No, quería aportar que además yo estoy empleado en blanco, bajo un sindicato paradigmático de la CGT que no pienso decir, pero es ante la vista del sindicato que ocurre todo esto. Que las demoras en la efectivización de las personas que recién entran no son de 3 meses, sino de un año y pico, que las horas extras no te las pagan al porcentaje que deberían pagarlas, sino que te las pagan menos, pero los delegados saben, pero se hacen los pelotudos. Entonces no te queda otra que aceptar. Y otra, te ofrecen puestos intermedios absolutamente inventados, en los cuales vos, si vos aceptás, ganás un poquito más, pero la treta es que te sacan de convenio. Entonces van limpiando y yo no entiendo cuál es el espanto sobre la reforma laboral. O sea, sí, van a ir más a fondo todavía y lo van a poner por ley, pero estas cosas ya vienen ocurriendo hace rato. Yo tengo compañeros de trabajo que no están efectivizados y hace, no sé, un año que trabajan, contrato renovable por mes. Es que está buenísimo lo que decís, y lo que me da pie un poco a lo que venía masticando. eh, Si sacamos cuenta entre nosotros, o si el que está del otro lado, la que está del otro lado saca cuenta de cuántos amigos, conocidos, familiares tienen trabajando en blanco, con convenio colectivo de trabajo, con un derecho que se supone que es universal en este país, ¿no? Por constitución, se va a dar cuenta que son los menos. Entonces, eso que a priori suponemos como un derecho, con el tiempo se volvió un privilegio, visto amañadamente, visto de reojo, lo que quiera. Pero se volvió un privilegio. Entonces, el que tiene convenio colectivo de trabajo, digo, paritarias que la discute el sindicato, aumentos automáticos, ya no son los más, son los menos. Entonces, digo, me parece que el Milei, Jamoncito, después de varios intentos, incluidos los gobiernos peronistas, que por acción o por omisión nos han traído hasta aquí, en Milei lo que busca esto es cristalizar, pero no busca cristalizar solamente esto. Digo, ya lo vemos con las pensiones por discapacidad, por el financiamiento de la educación y de los hospitales. Busca cristalizar eso, que lo que todos suponemos que es un derecho, en realidad ya está visto por la mayoría de la gente como un privilegio. Y bueno, y esa es la gente que de alguna manera dice: "Mirá, si a mí me cuesta llegar a fin de mes, levantarme temprano, ir a laburar y que no me alcance, el que vive acá enfrente y está cobrando una pensión por discapacidad hace 20 años, y yo lo veo rascarse la nariz de la mañana a la noche, bueno, que la deje de cobrar". Ya ese sentimiento que habita entre nosotros, cada uno lo va a poder buscar en el ejemplo que más le guste, desde el boliviano que se viene a atender en un hospital, hasta cualquier otro ejemplo, lo va a rastrear, lo va a encontrar de hace muchos años atrás. Eso de a poco fue tomando forma y teniendo una estructura política y representativa. Entonces, dicho esto, y agarrándome un poco de lo que yo venía diciendo, y quienes me vienen escuchando me habrán señalado y me habrán dicho: "Te equivocaste", y el que no me escucha, mejor, que yo estaba con esto de que si Milei y el experimento disolutorio de jamón no moría, iba a tener que cambiar. Me parece que lo que pasó es que ni murió ni cambió, mutó. Aunque sea una cuestión semántica, en la mutación hay un cambio profundo de esencia. Y en ese cambio profundo de esencia es donde Jamoncito, junto con lo mismo de siempre, más casta runfla nueva, más nuevos aportantes financistas y creyentes de este proyecto,
le están dando forma a algo que es nuevo, que tiene el apoyo de la gente, que también tiene una mutación subjetiva y de comprensión de cómo tiene que ser la realidad. Y bueno, y acá estamos. Estamos en un momento postelectoral que algunos creíamos que estaba bien que se coma una paliza y lo frenen, pero con el diario del lunes nos dimos cuenta de que está bien. Lo iba a frenar haciendo qué, diciendo qué, votando a qué, eligiendo qué. Quizás en el Beto Sur ya quizás va a poder hacer quizás una distinción respecto a cuánta gente lo bancó y cuánta gente no lo bancó. Pero en definitiva, contando votos útiles, los votos válidos emitidos, ganó este proyecto disolutorio. Entonces, acá estamos, de nuevo, con más certezas que realidades y que afirmaciones. Ahí eso es un poco lo que puedo masticar, con mucha confusión también, respecto a lo que vengo viendo y lo que no sé qué puede pasar, ¿no? Y también para cerrar, decir que es un voto volátil, ¿no? Siempre hemos visto que hay votos volátiles. Lo que pasa que el voto volátil tampoco tiene punto de fuga, ¿sí? Estos que un día lo votan a uno, otro día pueden que lo voten a otro, que no vayan a votar porque están un poco en duda. No hay un punto de fuga hacia adelante de decir, bueno, el futuro está acá, le doy mi confianza a quién. Y ahí no hay caritas, no hay recambio, no hay nada interesante. Y en esa confusión y en esa falta de oferta electoral, como se suele decir, bueno, no sé, me quedo con a ver si en una de esas, no sé, la pegamos. Che, Griego, y me quedé pensando que hablamos en la entrada en calor al momento Bermú, un poco el intercambio de figuritas, ¿no? Si volverías con tu ex, la respuesta sería no, pero, o sí, pero. Hablame del recambio de figuritas y después le pasamos a los vetos. Y es que está bueno, pero si nos retrotraemos al 2015, la elección que el motonauta pierde, Scioli pierde, la pierde y Massa, en esa elección, Massa, Sergio Tomás, llama a votar por Macri. Digo, lo que nos están escuchando tienen que saber, ya saben dónde está Scioli y qué rol asumió Massa. Entonces, son figuritas intercambiables, digo. Finalmente, son todos parte del mismo proyecto, incluyamos esta variable de la que no tenemos prueba, pero que tampoco tenemos duda, que es que el peronismo financia a Milei para que diluya Juntos por el Cambio y demás. Son la misma runfla. La casta high level, la casta top, son ellos. Entonces, es difícil encontrar un recambio o algo nuevo que te venda futuro, que te venda soluciones con lo mismo de siempre. Entonces ahí, ¿cuánto te puedes enojar con la gente que quiere que desfinancien el Garrahan, desfinancien a la universidad, pierdas el proporcional de indemnización, vos que estás en blanco, que tenés la suerte de estar en blanco? ¿Cuánto te puedes enojar con esa gente que está, de alguna manera, tratando de salir adelante y cuidándose su culo? Y ahí se te abre la pregunta de, bueno, no hay proyecto colectivo, no hay proyecto comunitario. Y no hay. Viene ganando otra cosa. ¿No nos gusta? Bueno, pero pongámosle nombre. No nos gusta. Pero es lo que viene ganando. De hace rato ya, por todo lo que venimos diciendo. Sí, sí, coincido. Hay una cosa de que muchos para mí votaron por mantener este nuevo orden. Frágil, endeble, todo lo que vos quieras, pero nuevo orden. Que venimos de 10 años de país donde el mayor problema es la inflación. 10 años o más. Y no entender la inflación como un problema económico, sino también el psicológico, de falta de perspectiva, que viene de la mano de lo que vos decís, falta de previsibilidad, no saber cuánto va a salir el kilo de carne o de leche o la yerba. Pero metemos ahora un rapidito corte no comercial y pasamos a hablar con los vetos.
cada vez más yanquis. Estamos cada vez más yanquis. Estamos cada vez más yanquis. Le mandaste un email al personal trainer que conociste en la web para invitarlo al pub. Compraste cigarrillos en el drugstore, encargaste una pizza en el delivery, una hora chateaste Cyberbar. Y acá volvimos y estamos agradecidos, como siempre, de todos nuestros fans, de todos los camaradas del mundo. Le mandamos ahí a la camarada Zabalera un abrazo fuerte, al perrito malvado que debe andar recorriendo algún escenario. Y escuchamos ahí a Beto Norte, que andaba con ganas de contarme algunas cositas. Olis. Bueno, varias cosas. Estaba cagando en un balde, perdón, recién llegó. Y ahora que terminé, recién pude intervenir. A ver, me gustaron las. Entramos por la ventana el asunto, ¿no? Ahí el ingeniero metió el asunto tan baladí, no por lo que diga él, sino por cómo se manosea de la reforma laboral. Yo puedo decir que desde que tengo uso de razón, que escucho hablar de reforma laboral. Y mientras tanto la reforma laboral avanza. La reforma laboral no viene en un marco normativo, sino que viene en las condiciones concretas, objetivas, en las cuales se desarrollan las relaciones laborales, que creo que vamos a estar absolutamente de acuerdo, que la degradación de las mismas es algo que no solamente no se ha detenido, sino que estos últimos 10 años avanzó desaforadamente, ni hablar cuando empezamos a considerar todo lo que es esta mierda de laburar por plataforma y todo eso, ¿no? Las apps. Pero bueno, sigo, ya son cuestiones extremas de la precarización. La precarización es la norma. Y en ese sentido es donde ancla Digo, ahora pongamos por caso que con este respaldo lo van a transformar en un marco normativo nuevo, en el cual probablemente escriban artículo primero, cada patrón tiene derecho a cagar en la cabeza de sus empleados por lo menos 3 veces por día. Después siguió banco de hora, porque está el otro sistema de la mochila de la UOCRA, que también vienen implementados hace rato por una cuestión de que el laburo en la construcción no es tan estable. Hoy tenés, mañana no tenés. En definitiva, quieren uberizar a toda la población trabajadora que esté medianamente en blanco, la cual ya, como decía también el griego, es una minoría dentro de la mayoría realmente existente. Digo, los que están en blanco son cada vez menos. Entonces, ahí es donde aparece la percepción de que esa gente es privilegiada. Y ahí es donde ancla esto que por lo menos he postulado denominar proyecto disolvente. Ahí es donde me parece que aparece la transmutación de valores, en el sentido por eso hablo de valores, hablo de cosas que son más allá, son transideológicas, es mucho más importante porque es el sustento último de las cosas, es epistemológico, incluso es una manera de concebir y habitar el mundo, que es donde ancla el proyecto disolvente en el sentido de que, un poco lo que decía Griego, bueno, yo que yo no tengo nada, que tampoco lo tenga el de enfrente. Se está votando para que el flaquito que te cruza con la chomba en el tren cuando vas a laburar ya no pueda usar la chomba, no tenga que usar la chombita porque no va a tener más laburo de oficina y todos esos pseudo privilegios, y termine compitiendo con vos subido a la bici llevando pizza. La verdad que eso tal vez cuesta mucho, ¿no? Para muchos. Yo lo veo tantos de estos analistas y zaraza, especialistas. Un aluvión de palabrerío sin fin, sin principio ni fin. Se pisan encima, se hablan encima, y la verdad que la mayoría no ofrecen demasiada novedad. Porque es tratar de comprender un voto y todo eso que de alguna manera nosotros estamos haciendo, pero me parece que lo que cuesta mucho es asimilar algunos rasgos de modificación de modificaciones subjetivas a nivel de masas, que están operando a nivel mundial, y este capítulo argentino tiene su característica específica, tiene que ver con la socialización a partir del telefonito y un montón de cosas, y además con la precariedad permanente de la vida cotidiana. No es que solamente el trabajo es precario, todo es precario, los vínculos son precarios, etcétera, etcétera. Esto no implica que el tipo que va y vota para que le saquen el subsidio al vecino de enfrente no te vaya de una mano si se te rompió el auto. Es exactamente la misma persona. Pueden convivir. No todo es bueno ni todo es malo. No hay uno tiende a decir hay una hijaputización. Bueno, tal vez no sea esa, pero existe. Esa tendencia se verifica.
Y no es que el egoísmo lo inventó Milei, no, al contrario, lo transformó en proyecto. Es lo que no teníamos antes, ¿sí? Lo transformó en plataforma política. Y ahí está la cuestión de que de lo que de los que se reclaman colectivos comunitaristas y qué sé yo, de lo que estamos por la salida comunitaria, sea cual sea, radicales, socialista, peronista, de izquierda, de ultraizquierda, anarco-pituitario, de la concha del Tero, no tenemos un proyecto, digo, y no va en el programa, no tenemos proyecto, no hay una cuestión, es esto. Hace por lo menos 10 15 años que el partido más representativo supuestamente de las clases populares te ofrece un recambio de figurita en el cual sale Massa, entra Scioli y en el medio, digo, es una calecita de tranzas, ¿sí? En el mejor de los casos, tranzas, porque el tranza a lo mejor en algún momento arriesga el cuerpo. Pero bueno, hay un montón de cosas. También está la sociabilidad o socialización marcada por parámetros de lo narco, la miamización de todo, puertorricanización, diría más que miamización, que opera a un sentido masivo y eso es lo que yo digo. Cuesta también no enamorarse de su propia hipótesis, con lo cual yo ratifico que a partir del conteo de votos, yo digo, siempre digo, ojalá me equivoqué. Bueno, lamento ratificar alguna sospecha que tenía, en el sentido de ¿no? Para cerrar, de que yo advierto una modificación en las subjetividades en un sentido especialmente jodido, jodida sería la palabra, y de repente, nada, si uno se hace el pequeño recorrido y ahora sí cierro en forma y contenido, no le faltó nada, loco, a esta gente. Nada. Hice campaña con una bandera de Israel en una mano y una motosierra en la otra, les avisé a todos que les iba a romper el culo, les rompí el culo, los destraté, me reí de los discapacitados, me puse a putearme por Twitter con un nene autista, le pego a los viejos todos los miércoles y es folclore, tengo candidato financiado por el narco, mi hermana se afana la plata de los discapacitados, no puedo hacer campaña porque van a todos lados, van 45 boludos a tirarme cosas y voy igual, eso es parte del dispositivo, está pensado, eso no es casual. Y de repente, ven, vaya muchacho, cuenten los votos, ahí está, listo, ven por qué la gente me banca. Entonces, contra eso ya no se puede, loco, no me parece que hay que dejar de darle tanta vuelta, no hay mucha metáfora, ni votó por miedo, qué sé yo, ¿miedo a qué? Digo, pasar de cagar en un balde a cagar en una zanja, porque de repente es eso, ¿eh? ¿Qué tan peor se puede estar en forma y contenido? Dejo eso ahí como incógnita, se puede estar peor, no tengo duda, y también quiero señalar lo extraordinario, que eso no se ha visto jamás en la historia contemporánea, de que se meta la mayor potencia mundial en decadencia a directamente desde su propia oficina manejar los lineamientos económicos de un país como ni siquiera pasó en Guatemala o cualquier nación centroamericana bananera del siglo XX. Eso para charlar en otro momento, le hago pública la invitación al ingeniero Sebastián de que hagamos una situación geopolítica general en una intervención aparte. Nada más que agregar, saludos cordiales. Ahí la dejó sobre la mesa y ahora le toca al camarada Beto Sur. ¿Qué tal, camaradas? Laura. Bueno, interesante, acá escuchando las intervenciones. Sí, yo con lo único que pongo, primero parto de la base de que, por ahí lo estuvimos charlando un poquito antes, es muy aburrido esto de analizar los números, ¿no? Porque sabemos que en estas aritméticas más o menos cada uno los lee como quiere, pero algunas cosas son como bastante objetivas e inamovibles. Después lo que va a aparecer son las interpretaciones de esos números, ¿no? Pero en principio se me ocurre señalar que más de la mitad del país no votó esto. Ganó, sí, sin lugar a duda, los votos se cuentan, sin lugar a dudas, pero bueno, más de la mitad del país no eligió esto. Después podemos analizar qué significa esos no votos, desde los que no fueron a votar, que es un número importantísimo, y coincido, ahí fue señalado, tal vez es un voto volátil, que uno no puede traducir automáticamente en algo. Tenemos quienes votaron a una posición. ¿Y quiénes siguen eligiendo esto? Coincido que esto no hace más que poner un marco a algo que venía sucediendo. Y ahí empezamos a encontrar una de las primeras explicaciones de por qué un Milei. Y porque la reforma laboral nos la venían aplicando desde hace cuánto. Del 95 para acá, los trabajadores ya no sé cuántas generaciones van, pero que
un grueso de la población desconoce los más elementales derechos laborales. Las empresas hacen lo que quieren, ¿no? En estos debates yo venía escuchando, no que se haya señalado acá, ¿no? Pero las pymes, el negocio del juicio, las pymes son una mugre. Cualquiera que haya trabajado para el clásico Don Carlos sabe que labura sin ningún tipo de protección en términos de seguridad laboral, sabe que la mitad del sueldo va en negro y lo que está en blanco es en la categoría más baja, y así sabemos que la reforma laboral existe. Esto es un paso más, sin lugar a duda, conseguido con el aval concreto de una votación, sin lugar a duda. Pero yo no puedo dejar de señalar que más de la mitad del país no elige esto. Después eso se traduce en lucha política dispuesta, y no, si la que es la oposición están absolutamente de acuerdo. Durante casi 2 años le votaron todas las leyes. Cuando sabemos que los vínculos con el narcotráfico son de un lado y son del otro, cuando sabemos que desde el puntero más bajo hasta el que está arriba se la roba todo. Entonces ahí hago un parate y digo, che, el no voto en un punto también es un voto reflexivo, porque pensar que es gente boluda que no le interesa y es indiferente, seguramente habrá algo de eso, pero también hay un voto reflexivo respecto a esto otro. Tanto una cosa como la otra es lo mismo. A mí no me varía en nada. Yo tengo que tener 3 laburos para más o menos arrimarla. Entonces, dejar de lado esa subjetividad me parece que es un error. Después, paralelismo, año 95, teníamos Menem, privatizaciones, despidos masivos, pueblos fantasma, miles de personas que dejaban de tener un laburo formal y eran despedidos. Bueno, y sale reelecto en el 95. Teníamos una sociedad que eligió el country, que eligió el shopping, que eligió el viaje a Miami. Bueno, no es nuevo esto que quiero decir. Sí hay nuevos componentes, sin lugar a dudas. La virtualidad, aquel era un mundo totalmente analógico. Estamos una post-pandemia. Se están decodificando un montón de hechos y situaciones concretas del momento. Pero creo que el gran desafío, la gran pregunta es si esto se puede traducir en un canal y en una lucha política que enfrente a esto. En principio, lamentablemente, lo que uno puede decir, y no porque a uno le guste, y es no, porque si no, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo estamos en este punto discutiendo que este psicópata hacía una semana, 2 semanas, su principal candidato saltó por todos lados su vínculo con el narcotráfico? Y estamos en este punto. Entonces me parece que la traducción de lucha política o enfrentamiento a esto que se le va a poner un marco está en principio complejo. Tenemos que ver cómo se desarrolla con el agravante, que lo señaló Beto Norte, de la injerencia como nunca de Estados Unidos en el país. Estamos sin reacción. Creo que una primera reacción es este no voto. 12 millones de personas que no fueron a votar, es un número, merece algo de análisis por lo menos. Esos 12 millones, insisto, ¿se traduce en lucha política? No. ¿Hay un canal político para esto? No, sino el canal lógico sería la izquierda y bueno, sabemos que gran elección del Frente de Izquierda, eso va a aparecer siempre cuando los números indican otra cosa. Entonces, me parece que el gran desafío es el canal y qué va a pasar entre estas dos miradas, ¿no? Una mirada colectiva o una mirada hiperindividualizada que tenemos como sociedad. Todo indica que vamos a esa individualización. Apuesto a que quienes nacimos en el mundo analógico podamos construir otra perspectiva. Pero tenemos que tener en claro que es un escenario en principio complejo. Me quedo con parte de lo último que decía Beto Sur, ¿no? Esta cuestión de la individualización. Y me parece que, resumiendo y dando de una forma más general y sencilla, tenemos que hablar
cada vez se viene aumentando más la división entre el propio pueblo trabajador, ya sea legalmente y en los hechos concretos, ¿no? Y una homogenización entre la burguesía de acá y la de afuera. Cada vez ellos están todos más juntos y nosotros cada vez más separados. Em, Sumémosle cómo entra la línea esta de ser tu propio jefe o emprendedor, los evangelistas, las constelaciones, las apuestas online, el home office, el vivir día a día y cada momento, el esforzarte para cumplir tus sueños y bla, 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 ¿no? Y sabe que gran parte de los problemas que tienen los trabajadores en nuestro país y en el mundo se resuelven en el sindicato, no en el psicólogo, ¿no? Que siempre se busca tener respuestas individuales a problemas colectivos. Estamos medio en esa. Así que le paso ahí que quería al griego decir algo y ya vamos cerrando. Sí, yo tengo 3 cosas cortitas. Ahí estuve escuchando que para el 2027 el 50% del padrón va a ser menos 40. Se me ocurren, además de la palabra uberización, se me ocurren 3 más, como Narco, Miami y Puerto Rico, como un buen futuro. Salto para otro lado, un poco para dejarla picando, algo que comentaba Beto Sur. También hay que contemplar que el no voto a veces es un voto más reaccionario que el que creemos, que la gente que no fue a votar quizás hubiera querido votar a, no sé, a Bussi. Y por último, para mí, creo yo, quizás por una cuestión temporal y biográfica mía, pero más que nada por cómo se está viviendo esta realidad, para mí estamos en condiciones de que aparezca una izquierda que esté dispuesta a disputar poder y a ensuciarse en sus contradicciones sin destruirse. Yo por lo menos espero eso. Chiquito y me las tomo que tengo que pasar el balde al vecino. Hay una cuestión acá, digo, cómo se plasma, lo llevo a una realidad absolutamente, completamente ajena a la nuestra. Europa. En Europa la Unión Europea está sacando documentos, esos oficiales que sacan, que no sirven para un carajo, preocupados no solamente por el descenso sostenido de las tasas de natalidad, sino que ahora directamente la gente ni coge. Es decir, la vinculación entre seres humanos, entre pares, está cambiando. La gente prefiere hacerse una japa con el celular antes que tener que bancarse la charla con un otro, sea del mismo sexo, de otro sexo, travesti de zona sur, lo que sea. Entonces están cambiando los patrones de socialización a nivel global y el capítulo argentino decadenciado, perros, acota ahí el griego, sí, sí, perritos. Perritos, los perritos son más importantes que, sí, aparte son mejores que los seres humanos. ¿No escucharon nunca eso? Los animales son mejores que los seres humanos, prefiero que maten un tipo antes que maten un perro. No me preocupa el chaboncito que está juntando botella arriba del sulky, me preocupa el caballo que tira del sulky, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cositas de sentido común, sumo a lo que decía Laura, manifestar, luchar por tu sueño, carpe diem, registros acálicos y la concha de Dios, se está transformando en proyecto político. En este lugar, bananerizado, toma esta forma puntual en este contexto histórico. Espero que sea pasajero, que sea volátil precisamente. Y bueno, que sea una pesadilla pesada. Lo que pasa es que las pesadillas pesadas tienden a tener consecuencias de largo aliento. Beto Sur referenciaba al menemismo. Bueno, todavía seguimos viviendo las consecuencias del menemismo a punto tal de que esto es, como ya lo dije en otra ocasión, una banda tributo al menemismo, ¿sí? Es la versión adolescente de aquel proyecto que hoy parece maduro, serio y sostenible. Hubo reformas estructurales, etcétera, etcétera, que nos han dejado acá. No tengo mucho más, así que les agradezco su sana y grata compañía, como siempre. Y bueno, ya para cerrar, entonces no nos olvidemos que también entra en la agenda la reforma impositiva, ¿no? 21% es IVA, no nos olvidemos de eso, de los más altos del mundo, y que acá se producen alimentos. Y que los ricos no pagan impuestos, pagamos los giles, solamente los giles. Y lo último, ya no nos olvidemos nunca que el capitalismo es la tumba de toda esperanza de redención humana. Hasta la próxima, camaradas. Nos vemos pronto. Chao, muchas gracias. Chao, nos vemos. Tú Chau, por chis. mí. Siempre te recordaremos, comandante Che Guevara, contra todos los imperios, contra el hambre y contra el hacha. Y las madres te recuerdan y los jóvenes te cantan
esta canción que es para ti.